Hola, estamos casi por finalizar el curso de Edgar Cayce, 12 lecciones de espiritualidad. El día de hoy iniciamos esta lección, la número 11, que se refiere a la unidad, y aquí vamos a tocar muchos tópicos, mucha información respecto a este tema de la unidad. Se dice también Dios es uno, la conciencia cósmica es uno, y se le decía al pueblo de Israel, recuerda que Dios es uno. Y bueno, vamos a tratar de interpretarlo, de entenderlo desde el punto de vista de Edgar Cayce, desde la óptica de Cayce, que es una óptica bastante, digamos, amplia, general, eh, tiene una visión muy completa y sobre todo bastante ecuménica, porque integra en un núcleo los diferentes aspectos de las religiones, como lo pueden percibir, y da un sentido universal, da un sentido práctico del tema de Dios como unidad. También a Dios se le ha dicho que es el Dios uno, el Dios invisible, la conciencia infinita, por ejemplo, el gran espíritu, Manitú, el gran espíritu que hablaban los antiguos aborígenes norteamericanos. Y bueno, hay muchas interpretaciones al respecto. Entonces vamos a iniciar con la lectura, la lección número 11, que se llama Unidad. Voy a quitar mi imagen para que se pueda ver bien la letra, el tamaño de la letra, no tanto, así está bien. Lección 11, unidad. Él es único y no hay otro fuera de él. Marcos 12:32. Afirmación para la meditación. En tanto que mi cuerpo, mi mente y mi alma son uno, vos, oh Señor, en las manifestaciones de la tierra, en poder y en gloria, sois uno. Haced que en todo cuanto haga día tras día, sea capaz de comprender y manifestar mejor vuestra unidad. Es un decreto, es una afirmación que se hace junto con la meditación o para la meditación que hacemos, que podemos hacer en algún momento. Para esta semana pudiera ser. Unidad, introducción. La primera lección durante 6 meses debería ser una sola. Unidad de Dios, unidad de la relación del hombre, unidad de fuerza, unidad de tiempo, unidad de propósito, unidad en cualquier esfuerzo. Unidad. Es la lectura 900-429. ¿A dónde se encamina su propia voluntad? Nos preguntan. ¿A unificar su voluntad, la voluntad del Padre, con la de usted? ¿O a glorificar sus propios deseos, sus propios intereses egoístas? Por extraño o irónico que pueda parecer, la tendencia común de la naturaleza humana de establecer una estructura que facilite y enriquezca nuestra relación con Dios es precisamente la que más divisiones ha generado y genera entre los miembros que componemos la familia humana. La historia confirma que la causa de muchas guerras fue la religión. Lamentablemente, las guerras, las matanzas y las batallas políticas que se generan cuando un grupo trata de imponer por la fuerza su credo político o religioso son ejemplos frecuentes de la falta de humanidad que todavía hoy se respira en el mundo. La diferencia de credo no solo enfrenta a las comunidades religiosas que los defienden, también crea escisiones entre los miembros de una misma tendencia. Dentro del cristianismo, del budismo, del judaísmo, del hinduismo, del islamismo o de cualquier religión, se generan movimientos sectarios e integristas que se consideran en posesión de la verdadera fe. Además de separar a la humanidad, estos conflictos han generado que muchas personas se alejen de la religión y pierdan su fe en Dios. En este sentido, Edgar Cayce considera que la causa fundamental de dicho problema no es la diferencia de credo o religión, sino nuestra ignorancia respecto a la unidad inherente al género humano. El material de Cayce presenta una esperanzadora aproximación a la espiritualidad y a la religión que, inextricablemente, unifica a la humanidad. Las lecturas no se centran, pues, en una religión específica, sino en la importancia de que el alma trate de manifestar la conciencia del espíritu viviente en la tierra.
De hecho, en respuesta a una pregunta relacionada con la ortodoxia religiosa, Casey afirma, ¿en qué estriba la diferencia? Hablando de las religiones. ¿La verdad no procede de una sola fuente? Sería pregunta. Aquí faltó un signo de interrogación. ¿Acaso no hay robles, fresnos y pinos? Aunque todos son árboles, cada uno ocupa su propio y único lugar. Así pues, no hay defectos en ninguno de ellos, ya que usted, al igual que un pino, un roble, un fresno o una vid, es y ocupa su lugar, su propio lugar. Desde la perspectiva de Casey, nuestra meta no es ni aguardar a ir al cielo, ni dejar atrás la tierra, sino hacer que la conciencia de nuestro Creador aflore en nuestra vida. En tanto que colectivo humano, todos compartimos un vínculo común. Solo hay un Dios y todos somos hijos de Él. A fin de reactivar esta conexión que une al género humano, las lecturas señalan que el punto de partida de nuestro viaje espiritual debe ser el pleno conocimiento de que el Señor nuestro Dios es uno, con independencia de cómo llamemos a Dios o de las religiones. Solo hay un creador, una fuente, una ley. Este concepto de unidad es quizás la filosofía esencial que subyace en las lecturas de Edgar Casey. Aquí vamos a hacer un pequeño espacio. La información es muy vasta y tiene muchas implicaciones para todos nosotros para tomar decisiones. Es algo bien interesante. Voy a bajar un poco la letra porque ya lo leímos y nada más vamos a retomar algunos puntos y que a mi juicio pudieran ser, digamos, eh, direccionar nuestra propia visión y comprensión. La unidad pareciera que no hay en la Tierra, pareciera que existe el bien y el mal. Se dice que hay dualidad, hay conflicto, hay lucha, hay las fuerzas de la luz contra las fuerzas de las sombras. Existe Dios y aparentemente existe el diablo o el demonio, por ejemplo. Existe el bien, existe el mal. Y eso pareciera a nuestros ojos como que hay conflicto, hay desorden. Pareciera que es un sistema, un universo donde existe conflicto, donde existen diferencias, donde existe lucha, donde existe eso que llamamos mal, como algo que nos puede amenazar. De ahí deriva, por ejemplo, de la convicción o la creencia de la dualidad, del contraste, por ejemplo, de que existe el bien y el mal, Dios y el mal, el Dios y el diablo, por ejemplo, se desprende toda una filosofía de vida. Se desprende toda una especie de comprensión de la humanidad respecto a en qué punto está, en qué mundo está. Y de ahí se desprende de que probablemente este universo sea caótico, sea injusto, sea un universo que no tiene un sustento con una sola base, con un solo orden. Y aquí nos dice la unidad como algo que no es así. La lección 11 es una de las lecciones quizás más trascendentes en la comprensión mental de todos nosotros, en la comprensión filosófica, porque si nosotros estamos en el entendido de que en todo hay unidad y que el mal como tal existe como simplemente reflejo de la luz, cuando se genera la sombra vendría a ser esa dualidad, esa negatividad, ese mal, esas fuerzas oscuras antagónicas al bien, por ejemplo. No existen como tal, sino son reflejos, son efecto. Es como la luz distorsionada. Donde no hay luz se presentan las sombras. Donde no hay salud se presenta enfermedad. Donde no hay claridad se presenta obnubilación, por llamarlo de alguna forma, ensombrecimiento. El concepto de unidad es uno de los conceptos a nivel de la mecánica y de la física cuántica más importantes. Le mismo algunos Greenberg, por ejemplo, como un investigador, llegó a esa comprensión que existe un sistema infinitamente integrado y vasto. Pareciera que es diferente una cosa de la otra, pero simplemente todo es uno. Dios es uno, su creación es una. Aunque pudiéramos ver el espíritu en una vibración, la mente en el otro y lo físico en el otro,
No es que estén seccionados o separadas de la creación. Todo conforma una unidad. Entonces, el mismo Buda, por ejemplo, hablaba de que mi refugio lo tengo en la ley. O sea, mi asiento, mi refugio en la ley, es decir, estoy en paz y no tengo miedo porque estoy vibrando dentro del todo, dentro del uno. Me sostengo en el uno me protege, me confía, me guarda. Y en el uno o en Dios, que no llamo así Buda a la creación, al creador, tengo mi seguridad, por decirlo así. Entonces aquí también nos dice, todo se refiere a eso. Él es único y no hay otro fuera de él. Y también podríamos decir la conciencia, que es Dios, que es el espíritu, es una conciencia infinita. Es una conciencia macro compleja, por decirlo así, que abarca todas las posibilidades, todas las realidades, y sin embargo es una conciencia omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo ve, y es infinita. Nosotros no la podríamos concebir, porque es algo infinitamente vasto y no es ni material ni es mental. Inclusive a lo que llamamos espiritual, va más allá del espíritu, es hiperespiritual, por decirlo así, o sutil a un nivel que no podríamos entender. Escapa a las diferentes dimensiones. Está en todas, pero abarca todo. Es algo inconmensurable, Dios. Sin embargo, dice, Él es único. Dios es uno y no hay otro fuera de Él. No hay otro Dios. No hay una fuerza antagónica que se oponga realmente a Dios. Dentro de su bondad infinita, de su permisividad, ha establecido la posibilidad de que se vibre en esta frecuencia, en este mundo donde existe la dualidad. Sin embargo, vamos a estudiar posteriormente en la historia del alma, de cómo nos iniciamos, cómo nos creó el Padre, cómo nos separamos y cómo estamos ahora regresando a la fuente de manera consciente. Aquí dice, en tanto mi cuerpo, mi alma y mi mente son uno, ayúdame, haz que en todo lo que haga en el día sea capaz de comprender y de manifestar esa vuestra unidad, ese concepto de que la voluntad de Dios es una. Y nuestra única línea, digamos, de perfeccionamiento es que nuestra voluntad sea una. Partimos de la conciencia. Si Dios es conciencia, si Dios es espíritu, nosotros somos conciencia y somos espíritu. Y es algo bastante complicado entenderlo. Nosotros somos Dios en el sentido de que somos la conciencia de Dios experimentándose a sí misma, viviendo una experiencia en la carne, como un ser humano, con un cuerpo, con una mente, con una personalidad, que es una conciencia bastante limitada. Pero nuestra conciencia está actuando, Dios está actuando de alguna forma en nosotros, porque nosotros estamos actuando a través de la propia conciencia que es Dios y que somos nosotros también. Entonces, esta comprensión que es bastante abstracta se refleja cuando deseamos buscar a Dios, encontrar a Dios, y lo encontramos en nosotros mismos, y buscamos vibrar en una frecuencia parecida o muy cercana a la de Dios. Por eso se dice que Dios es amor, por ejemplo, Dios es paz, Dios es verdad, Dios es belleza, Dios es alegría, Dios es confianza plena, fe plena, se refiere a eso mismo. La misma palabra que usábamos o usamos, yo soy, que es el nombre de Dios, entre comillas, es una forma de unidad o de unicidad de la conciencia mía, que es de Dios, que es Dios, pero que yo la estoy actualizando. Cuando yo digo yo soy la presencia de Dios actuando en mí, o yo soy la presencia de Dios que piensa a través de mi pensamiento, que habla a través de mi boca, que hace sus obras a través de mis manos. Y esto es lo que el Maestro Jesús hacía. Entonces vamos a continuar. La primera lección debería ser esta: recordar que ante toda adversidad, ante toda enfermedad, ante todo problema, ante todo miedo, el miedo a la muerte, debería recordarse al alma, con fe y con convicción, de que Dios es uno. Y en Dios, de Dios he nacido, en Dios me muevo, a Dios voy. Entonces, nada se pierde en el trayecto hacia Dios, porque Dios está en todas las etapas de mi evolución. Unidad de Dios, unidad de la relación de Dios con el hombre, conmigo mismo. Unidad de fuerza, hay una sola fuerza, lo que llamamos Dios. Unidad de tiempo, en el eterno ahora y en todos los tiempos está Dios, en mi pasado, mi presente y mi futuro.
Unidad de propósito. Dios tiene un solo propósito, expandir su creación y que replique su creación su propia naturaleza. Unidad de cualquier esfuerzo en pro de la unidad, de la unificación, de la cooperación, de la integración. Y la pregunta clave, porque técnicamente aquí aciertan mucho al decir, ¿a dónde se va, se encamina su propia voluntad? ¿A dónde se dirige en el día a día cuando usted se levanta? ¿A unificar su voluntad, la voluntad de Dios con la de usted? ¿O simplemente a buscar glorificar o satisfacer sus deseos personales, sus propios intereses egoístas? ¿Cuál es la diferencia? En el caso de Chico Xavier, por ejemplo, como un personaje que logró unificar, ser la unidad de Dios y ser uno con Dios, por decirlo así, se levantaba con un propósito de servicio. Todos sus recursos, sus facultades mediumínicas y todo, estaban enfocadas a servir. Y lo demás, el trabajo, por ejemplo, era secundario, aunque lo cumplía. El buscar el sostenimiento de su cuerpo, de su vestimenta, el alimentarse, no era prioridad para él. Él eso ya lo había cubierto y eso lo apoyaba para sostenerse en el plano físico en pro de ser un canal de bendiciones para los demás. Entonces su voluntad estaba alineada al 100% con la voluntad divina de ser un canal de servicio, de bendiciones en pro de los demás. Entonces la tendencia común de los seres humanos es que una buena parte de nuestra voluntad está direccionada hacia a nosotros mismos, a nuestro beneficio. Y eso no es que sea malo. El problema es que en el balance que debería haber, existe una tendencia desbordada hacia nuestro propio bienestar, a nuestra comodidad, a nuestra satisfacción, a nuestros lujos, a nuestras apetencias, y la vida se nos va en esa línea. Y descuidamos que tenemos un propósito y un sentido por el cual Dios va a manifestar la unidad, que es simple y sencillamente canalizar a Dios a través del servicio. Entonces, curiosamente, aquí la lectura también nos dice que curiosamente el ser humano ha buscado la forma de formalizar y de reglamentar o de darle forma o estructura a cómo puede acercarse a Dios, por ejemplo. Y eso se ve en las religiones. Las religiones no son más que intentos del ser humano de darle una forma material, una estructura humana para ayudar, entre comillas, ayudar a que el ser humano pueda integrarse o pueda entablar una relación con Dios. Es como formalizar o darle estructura para que el ser humano, entre comillas, pueda alcanzar a Dios, pueda comunicarse con Dios. Y esa estructura que llamamos religiones, que tiene como propósito que el hombre encuentre a Dios, es la que ha provocado la mayor cantidad de divisiones, separaciones y guerras entre los seres humanos, desafortunadamente. Por eso se habla mucho de las guerras religiosas y lamentablemente muchísimos conflictos, batallas, por ejemplo, políticas, religiones, se mezcla una cosa con lo otro, material con lo religioso, y esto ha generado que haya religiones y dentro de las mismas religiones también ha habido esa parte de división, escisiones, por ejemplo. Dentro de la Iglesia Católica se han generado la Iglesia Protestante, Evangelista, Bautista. Dentro de las iglesias protestantes ha habido separaciones, los mormones, testigos de Jehová. Y dentro de las religiones, los maometanos, los hinduistas, los budistas, los espíritas, los espiritualistas, etcétera, etcétera, etcétera y etcétera. Y entre todos ellos en general hay conflicto, porque dicen, la verdad que yo tengo es la única y es la mejor que la otra. Entonces, lejos de ayudar a la fraternidad universal, ha buscado o se ha propiciado la separación entre hermanos, desafortunadamente. Entonces, ¿qué nos dice? Lo que nos dice aquí muy interesante es que dice que inclusive estos conflictos ha generado que muchas personas se salgan de las religiones y pierdan aún la fe en Dios. Casey dice algo muy fundamental. No es tan importante y no es la diferencia de credo o de creencias o religiones lo que de alguna forma como la causa fundamental de la separación. La separación se da y lo más lamentable es que se ve la ignorancia en el concepto de este término, que es unidad. La unidad de todo el género humano. O sea, todos somos hijos de Dios de una misma fuente y todos somos hermanos independientemente de la creencia que profesemos a nivel religioso, sea que tengamos religión o no la tengamos.
En este sentido, lo más importante no es que tú seas católico, evangélico, espírita, bautista, budista, maometano, etcétera, islamista, judío, no, porque todo eso lo hemos sido en algún momento de nuestras encarnaciones pasadas. El común denominador que señala el crecimiento, el avance del ser, independientemente de las religiones o inclusive dentro de las religiones, es lo más importante es que el alma trate de manifestar la conciencia del espíritu viviente en la tierra. Es decir, hasta qué punto estoy vibrando y manifestando con mi vida personal, mi vida diaria, mi vida familiar, laboral, educativa, el espíritu de Dios en mí, a través de mí, manifestándolo en la tierra física. Eso es lo único importante. ¿Por qué? Porque de nada me sirve ser espírita o espiritualista si estoy no estoy buscando ser un canal suficientemente depurado, transformado para manifestar al Dios vivo en la tierra. Es lo más importante. Entonces también se nos dice que así como los árboles hay de diferentes clases, en un jardín hay diferentes plantas, flores, lo cierto es que cada religión tiene su matiz particular y si hay personas que aceptan esa religión o esa creencia, es porque es necesaria para su evolución. No significa que una religión sea mayor que la otra. Quizás algunas estén más depuradas o que tengan menos dogmas, menos rituales, por ejemplo, menos esclavitud de la conciencia y pudieran ayudar a que la persona pueda, digamos, evolucionar más fácilmente. Pero en términos generales, lo más importante no es en sí la religión. Lo más importante es hasta qué punto el individuo ha despertado a la comprensión de su verdadera naturaleza y ha asumido la responsabilidad de manifestar a Dios en sus actos, sus palabras, sus pensamientos, sus emociones. Así como en un jardín hay fresnos, hay pinos, hay robles, hay plantas chiquitas y grandes, hay también una gran cantidad de religiones en la tierra. Y no deberíamos entrar en conflicto porque cada una le da un enfoque particular a sus creencias y a la forma de interpretar a Dios y cómo relacionarse con Él. Entonces, nuestra meta, y también es algo bien importante, súper importantísimo para todos nosotros, no es aguardar a ir al cielo. Muchos ya están pensando despegar las alitas, ni dejar la tierra atrás, sino que nuestra razón de estar aquí es que mientras estemos vivos en este plano, debemos de buscar como propósito objetivo de vida hacer consciente nuestra relación con el Creador y que nuestra propia conciencia manifieste la conciencia del Creador de alguna forma en nuestra vida. Y eso sería lo más importante de todo esto. Entonces, solo hay un Dios creador, una causa única, una fuente y hay una sola ley. Todo esto representa lo que llamamos unidad. Entonces, muy importante esto. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver si hay algún comentario, alguna aportación. Por favor, adelante. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna aportación, alguna conclusión derivado de esto? ¿Cómo ven? ¿Alguien tiene algún comentario? A ver, David, yo. Adelante. Y fíjate que ¿cómo se dice? Un audio que acaba de escuchar me gustó mucho y con relación a esto lo mandó una compañera al grupo. Dice, no esperemos llegar al cielo para ser buenos. Vamos siendo buenos aquí para prepararnos llegar al cielo, ¿no? Metafóricamente pues al cielo, a donde tengamos que trascender. Y esa parte, más o menos así lo entendí. Porque a veces decimos, bueno, es que si quiero ir al cielo, quiero estar en el cielo, todos lo sabemos, incluso en las religiones, pero esto es como cuando dice, no te preocupes por tu futuro, haz bien las cosas en el presente, y ya no te preocupes por tu futuro porque lo hiciste en el presente, entonces es igual, sí, hablando de la unidad, es
Siempre se nos ha dicho que el servicio, este, hay una que dice, la verdad os hará libre. Yo diría, el servicio os hará libre, en mi aportación. Sí, gracias, Pati. Súper. Muy bien. Gracias. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, entonces vamos a continuar en la segunda parte y ahí vamos a ir cerrando. Adelante. ¿Qué es la unidad? Y es una pregunta buenísima. En un mundo tan dispar, la noción de unidad puede parecer en principio un concepto difícil de definir. Si bien es cierto que todo cuanto nos rodea constituye un conjunto heterogéneo, porque hay mucha variedad, el término unidad no sugiere que debamos unificar todo cuanto es y existe, sino la oportunidad de contemplar dicha diversidad como el ejemplo de las múltiples formas que el espíritu puede adoptar en nuestra vida. Puesto que solo hay un Dios, fuente de toda existencia, el universo está regido en última instancia por una fuerza única. Considerar la unidad en tanto que fuerza implica que todos los elementos que integran la unidad están interrelacionados. Cada uno de nosotros mantiene una conexión biunívoca con los demás, con la Tierra, con el universo y también con Dios. Esta fuerza única es la energía positiva que aporta a la Tierra la espiritualidad del Creador. Sin embargo, nuestra limitada conciencia del poder del libre albedrío nos hace dirigir dicha fuerza hacia la dirección equivocada, a satisfacer con egoísmo nuestras necesidades y deseos. Al margen de la situación actual del mundo, las lecturas afirman que toda la creación alcanzará finalmente la conciencia de dicha unidad y de la ley del amor implícita en esta. En tanto que individuos, uno de nuestros mayores retos es mejorar el mundo en el que vivimos. Quizás el mejor enfoque de dicha conciencia es tal como leemos en la Biblia: amar a Dios con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente y alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Desde el punto de vista espiritual, el concepto de unidad sugiere que la relación con Dios no está restringida única y exclusivamente a una sola religión. El Creador se manifiesta en la vida de los hombres no por profesar una religión específica, sino por su fe y por la relación que éstos mantienen con la fuente espiritual. Según Casey, la religión es la forma a través de la cual el hombre trata de comprender la manifestación de dicho espíritu. En este sentido, Dios se manifiesta en la tierra a través de todas y cada una de las almas. Las lecturas sugieren que un buen modo de descubrir la unidad del espíritu es llevar a cabo un estudio comparativo de las distintas religiones. Dicho análisis nos permitirá trascender los límites que separan una religión de la otra para descubrir las afinidades que todas comparten. Dice: combine las enseñanzas, la filosofía del este y del oeste, la oriental y la occidental, las nuevas verdades y las antiguas. No correlacione las diferencias, sino el punto de enlace de todas las religiones. Solo hay un Dios. Has de saber, oh Israel, que el Señor tu Dios es uno. Es un texto traído de una lectura. Cuando se analiza en profundidad el concepto de reencarnación, se comprende que lo verdaderamente importante no es la religión que se profese, sino cómo se actualiza el conocimiento que poseemos. A lo largo del proceso de la reencarnación, todos hemos sido judíos, discípulos de las religiones orientales, cristianos, agnósticos o incluso ateos. Lo que verdaderamente debemos recordar es que, en primer lugar, todos somos hijos del mismo Dios y que solo secundariamente nos separan nuestras doctrinas o credos religiosos específicos. Nuestros dogmas religiosos y creencias cambian a tenor de nuestros propios cambios personales. Mostrarse intransigente ante cualquier circunstancia, cualquier persona o experiencia, en especial teniendo en cuenta que a todos nos espera el mismo futuro, no es mantener en absoluto el concepto de unidad. Y bueno, dice aquí para terminar: en relación con la diversidad de credos religiosos, las lecturas señalan: considere usted un campo de maíz. En el grano de maíz hay vida, alimenta al hombre. El hombre lo planta en la tierra,
la trabaja y luego recoge la cosecha. Pero no todos los hombres en el mundo seleccionan el mismo tipo de grano. No todos los hombres harán la tierra del mismo modo. No todos los hombres recogen la misma cosecha. Y sin embargo, en todos los casos, el grano de maíz les brinda lo mejor de sí mismo. Es Dios o la fuente de vida que hay en cada grano lo que el hombre busca, pues sustenta su cuerpo y también produce nuevas semillas. Esto es la religión y las distintas confesiones. Y aquí termina. Entonces, esto complementa la parte de la primera parte. Eh, Definir la unidad no es tan fácil, no es amarrar todo y tratar de juntarlo, no es unificar a todos o uniformizar a todos. Por ejemplo, la unidad en el mundo comunista tratan de integrar a todos y que todos sean lo mismo y se vistan igual. La unidad no sugiere que debamos unificar todo cuanto existe. Es al contrario, es comprender y ver la diversidad de personas, de formas de pensar, de conciencias, las múltiples bellezas y formas en que el espíritu se manifiesta adoptando diferentes formas de vida, formas de pensar, formas de sentir, formas de actuar. De hecho, parte del proceso creativo es que Dios expresa su creatividad cuando nosotros somos creativos, cuando nosotros somos versátiles, cuando hay una infinita variedad de personas, de mundos, de razas, etcétera. Entonces, en este sentido, debemos entender de que es como si fuera una gran esfera que tiene un centro, el centro pudiéramos decir que es Dios, y esa esfera, por ejemplo, integra todo a través de rayos, como si fuera una rueda de bicicleta, pero es una fuerza única que da vida a todo, que sostiene todo y que mantiene todo, y que permite que todo sea creativo. Una de las características del espíritu es que es creativo por naturaleza. Y también se nos ha dicho que el ser humano, como ente libre, tiene toda la capacidad de vivir cualquier experiencia, cualquier condición, todo lo que quiera que invente, que cree su mente. Entonces, dice que de alguna forma, aunque pareciera mucha variedad, lo cierto es que todo es uno. Por eso las plantas, la tierra, el aire, los animales, los seres humanos, todos estamos integrados en esa fuerza única, con esa fuerza única, y todos estamos interrelacionados. Una de las grandes mentiras que ustedes habrán visto es el hecho de la dualidad o de la separatividad. Cuando nosotros vemos a otro, pensamos que el otro es otro y que no tiene nada que ver conmigo, pero la conciencia está en el otro al igual que está conmigo. Es decir, el otro es la misma conciencia que yo estoy tomando, que yo estoy usando, que yo estoy siendo, que yo estoy manifestando, nada más que está en otro cuerpo, pero la conciencia del otro es la propia conciencia mía. Lo mismo pudiéramos decir que la mente. La mente mía y la mente del otro parecieran estar separadas porque son dos cerebros, pero la mente, las dos mentes forman parte de la mente cósmica, de la mente de Dios. Digamos que adquirimos una porción de la mente divina para poder pensar y crear, y usamos nuestro libre albedrío. La única diferencia entre Dios y nosotros, por decirlo así, aparte de la magnitud de nuestra evolución, de nuestra comprensión de nosotros mismos, es precisamente cómo le estemos dando uso a nuestra capacidad de decidir por libre albedrío. En tanto que la divinidad opera siempre positivamente, creativamente, para el mayor bien para todas sus criaturas, nosotros tendemos mucho a usar esos poderes creativos de Dios para el propio beneficio, quizás hay veces en detrimento de los demás. Pero hay una única fuerza. También se nos dice, Casey, que la forma de curarnos, que podemos usar los recursos externos, pero que la curación siempre viene de adentro. Y eso se refiere a la energía que está interpenetrando y sosteniendo nuestras células, nuestros átomos, porque son chispas de Dios mismo. Entonces, esta enseñanza tiene muchas implicaciones en el terreno de sanación, en el terreno creativo, porque también, como esa es la única fuerza es Dios, esa crea nuestras propias realidades, creamos nuestra propia realidad, nuestra propia vida.
Entonces, todo está interrelacionado. También se dice, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Lo mental está relacionado con lo físico con lo mental, y lo mental con lo espiritual, y lo espiritual con lo físico. Entonces no estamos separados. La conciencia que mora en seres hermanos mayores, aunque pareciera diferente a la nuestra, es la misma conciencia. Por eso Dios está en todos nosotros y Dios es en todos nosotros. Entonces, aquí el detalle más importante es entender esto a nivel mental, pero luego empezarlo a practicar. La práctica conlleva el servicio a los demás. Es decir, yo voy a operar siendo creativo, expandiendo mis virtudes, mis cualidades divinas, y eso me hace fuerte, me hace más empoderado, más Dios. Pero a la vez sirve mis facultades a un propósito del bien común, de la colectividad, por ejemplo. Entonces, el único problema que tenemos, digámoslo así, es como el adormecimiento que tiene nuestra conciencia, porque estamos vibrando, operando en el software de la conciencia humana, de la conciencia de la personalidad. Y esa conciencia nada más fue hecha para la sobrevivencia y para las relaciones sociales, digámoslo así, para presentarnos ante el mundo y para sobrevivir en el medio ambiente humano. Pero si nos mantenemos en esa conciencia limitada, queda la conciencia mayor o la conciencia más plena inactiva, queda bloqueada. Por eso aquí nos dice que nuestra limitada conciencia, o sea, no tenemos conciencia del poder del libre albedrío que tenemos. Muchas veces al no estar conscientes de que ese libre albedrío está hecho para hacer solo el bien, pero osamos usarlo para otras cosas, dirigimos esa fuerza creativa hacia la dirección equivocada. Es decir, a satisfacer únicamente nuestros orgullos, nuestro egoísmo, nuestras necesidades y apetencias y deseos, no importando el efecto que tengan los demás. Entonces, no significa que no nos ayudemos con ese libre albedrío. El detalle, lo reitero, es que está mal distribuido nuestra atención. Está más enfocado en la sobrevivencia y el acumular y el tener y el mantenernos, que eso es secundario y el secundario lo ponemos como prioritario. Lo más importante es expandir nuestras cualidades divinas y la única forma de hacerlo es ejerciéndolas para el bien de los demás. Es la manera en la cual el músculo nuestro espiritual se ejercita ayudando a sostener, a soportar, a ayudar a los otros, a elevar a los demás. De esa manera crecemos muy rápidamente. Si no aplicamos este principio, lo que va a pasar es que nos quedamos en el terreno mental, intelectual, y por ende desarrollamos el intelecto, pero el músculo espiritual, o sea, la verdadera alma, el verdadero ser, queda inactivado, queda limitado y debilitado. Entonces gana más el mando, la parte mental o la parte física o el ego, pero lo que debe de ganar más es el alma, es el cultivo del alma. Y el alma por eso busca sentido y propósito a nuestra vida, más allá de nuestros límites personales, de nuestra propia vida personal. Tenemos que buscar trascender a Dios hacia los demás, a partir de nosotros. Ese es el objetivo. Entonces dice, toda la creación alcanzará finalmente la conciencia de dicha unidad y de la ley del amor implícita que está en esta, válgase. Y el objetivo es yo diría, si ustedes y yo nos ponemos a pensar qué pasaría si ya no estamos esperando después de morir ir al cielo. Vamos a buscar, vamos a anular esa, entre comillas, esperanza que todos los cristianos y las personas del mundo occidental tienen, que después de morir vivamos en un mundo mejor. ¿Qué pasaría si esa situación estuviese así? ¿Qué sería? Que quizás sería conveniente hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque nos va a obligar a pensar que aquí es donde debemos crear nuestro cielo. Y el cielo que estamos creando lo tenemos que crear con los demás, a favor de los demás. Es la manera en la cual el universo nos reditúa nuestro propio cielo. Entonces tenemos que aprender a ser conscientes hasta qué punto, en qué conciencia estamos vibrando, cuál es el objetivo de nuestra vida. Y bueno, aquí lo reitera, amar a Dios con todo nuestro ser, corazón, mente y alma, y al prójimo como nosotros mismos. Esta frase, por muy trillada que se perciba, tiene todas las claves de la felicidad del ser humano, porque amando a Dios con todo nuestro ser, vamos a buscar e identificar en qué conciencia habitual estamos vibrando.
Por ejemplo, yo hoy en la tarde me di cuenta de que mi conciencia cae en estados mentales, digámoslo así, de agobio, quizás de abatimiento en algunos momentos, o de ensombrecimiento del futuro. Y yo decía, esta conciencia es la que yo tengo de vidas anteriores y la he traído. Y es la primera vez que detecto esa conciencia desde una óptica bastante más mayor, más alta. Y esa conciencia mayor me hace ver que mi papel, mi objetivo es transformar esa conciencia habitual, la conciencia del día a día, que luego llegan como vibraciones, pensamientos, sugestiones, y que esa forma de percibir a mí mismo y la realidad debería yo de vibrar en una frecuencia más alta. Es decir, ¿cómo puedo yo cambiar el yo que soy o que el que yo me identifico? Y es muy fácil. O sea, es muy fácil, digo, se tiene que hacer el trabajo. Por ejemplo, algunos de ustedes dicen que tienen mucha autoestima baja, otros dicen que tienen mucho miedo, por ejemplo, miedos, o otros dicen que no encuentran cuál es el propósito o el sentido, y otros quizás están en la incertidumbre de que están aquí, pero no saben ni qué onda, ¿no? Como dicen los muchachos. El punto es muy interesante. Esa forma de percibir, estás percibiendo desde una óptica de una parte o de algo de tu conciencia, pero hay que ver desde qué conciencia estás percibiendo esa realidad, porque acuérdense, la percepción es la realidad, percepción es realidad, se dice en psicología. Entonces es muy importante que uno sea capaz de autoconocerse para poner en valoración la forma en la cual estoy viviendo mi vida a través de esa conciencia. Entonces, mucho enfatizo que el autoconocimiento y la conciencia de nosotros debe de despertar a una vibración mayor. Quizás uno piense que es una conciencia diferente a la divina, pero la materia prima de la conciencia nuestra es la que tenemos ahora, es la con la que tenemos que trabajar. Entonces, los estados emocionales de desajuste mental emocional son estados temporales, pero que hemos ido adoptando a lo largo de las vidas y en esta vida están presentes. Entonces, por eso el mismo Casey decía, la clave está en la conciencia, en el espíritu. Las respuestas están ahí adentro. La mente simplemente es el creador, es el artesano, es el que ejecuta, el que crea, el que plasma, y lo físico es el resultado. Entonces, bueno, aquí ya terminaríamos. No es importante profesar religión determinada, ninguna religión salva per se, sino básicamente es cómo vives tu confianza en el Creador, cómo estableces tu relación con el Padre y cómo esa relación repercute en el bien que puedas hacer a los demás. La religión es simplemente una forma humana o le da estructura para que el Espíritu Divino pudiera ser comprendido por nosotros. Entonces, y una forma muy práctica de saber que todas las religiones tienen algo de bueno es identificar lo que les hace afín uno con otra. En qué convergen, por ejemplo? No es importante la religión que profese, sino cómo usted actualiza el conocimiento espiritual que tiene, cómo lo lleva a cabo, cómo lo manifiesta, cómo repercute en los demás. Y los dogmas, las creencias cambian en cada encarnación y en base a nuestras percepciones y capacidad de entendimiento. Cuando nosotros somos intransigentes, por ejemplo, o denostamos al hermano católico, o criticamos al evangélico, o creemos que los espíritas son mejor que los espiritualistas, todo eso simplemente es algo falso, porque no recordamos que la base es que todos somos uno, el concepto de la unidad. Entonces, y ya finalmente, el campo de maíz, el grano, básicamente nos dice que Dios se manifiesta en todo el bien que podamos aspirar en la tierra, que podamos recibir y que podamos dar. No importa cómo lo sembramos, con qué herramientas lo cosechamos, no importa si es un grano de maíz negro, rojo, azul, todos tienen una bendición como alimento para el hombre y así es Dios. Entonces aquí estaríamos terminando. Voy a cerrar la instrucción para nuestros compañeros de YouTube. Vamos a ver la religión como forma y después veríamos para la siguiente sesión la
Aquí vendríamos la espiritualidad como conciencia viviente. Este es un tema súper bonito. La religión como forma y la espiritualidad como conciencia viviente. Entonces me permito cerrar en estos momentos para dar paso a los comentarios de los compañeros que aquí se quedaron. Eh, los invitamos a ir terminando este estudio del libro y que manden sus preguntas, sus comentarios por YouTube. Ahí dejaremos el contacto para que las puedan hacer. Entonces aquí cerramos. Nos quedamos con los compañeros que están aquí en vivo, esperando el momento de la participación. Gracias a todos, que pasen excelente noche. Nos vemos para la próxima.